Diego Dorado es economista y especialista en evaluación de proyectos. Ha prestado servicios de consultoría en desarrollo de bancos de proyectos, formulación y evaluación de proyectos. Ha desarrollado estudios de mercado, fortalecimiento institucional y en finanzas, tanto en el sector público como en el sector privado. Además, se ha desempeñado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL. Actualmente ocupa el cargo de director de evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Desde allí coordina el seguimiento a las políticas públicas para el Plan Nacional de Desarrollo. Sinergia está en este momento cumpliendo 15 años. Estos 15 años se dan gracias a que en el país en el año de 1991 tuvimos una nueva constitución, la cual estableció 2 artículos en el que daban una responsabilidad de introducir los conceptos de gestión orientada a resultados en el país. Luego, en el año de 1994 se crea Sinergia, se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Gestión, que fue como se llamó inicialmente. Y en ese año 1994, que coincide con la expedición de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, pues al crearse Sinergia se crea con 2 pilares fundamentales: evaluación y autoevaluación. En el año 2004 se hace una reforma al marco conceptual de Sinergia, teniendo como base el hecho de que ya habíamos logrado unos avances importantes en materia de la introducción de la cultura de la evaluación en Colombia, y se toma la decisión de cambiarle el marco conceptual y se define un marco conceptual basado en 3 grandes componentes. Primer componente, el de seguimiento, que tiene la característica de ser un seguimiento de corto plazo, un seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, un seguimiento a la gestión que tiene el gobierno. El segundo componente es evaluaciones focalizadas, que tienen la característica de ser evaluaciones puntuales a profundidad de programas que se identifiquen que son prioritarios. Y el tercer componente es la rendición de cuentas, que es la forma en que el gobierno interactúa con la comunidad, con la sociedad, para informarle cómo van sus gestiones dentro de, digamos, acordes con su plan de gobierno. Y asimismo estamos en el trabajo de que la rendición de cuentas sea biunívoca, en el sentido de que la comunidad también adquiere una serie de responsabilidades frente al gobierno, así como el gobierno frente a la comunidad en temas de rendición de cuentas. En el contexto colombiano, pues tenemos una multiplicidad de actores. En primer lugar, tendríamos que pensar que tenemos el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal, que son los niveles de gobierno, y cada uno puede llegar a tener sistemas de monitoreo de evaluación propios. Lo que buscamos es que sean articulados. En el nivel nacional, el Sinergia está concentrado, está, digamos, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, pero tiene un matrimonio indisoluble con la Presidencia de la República, con quienes tenemos una alianza muy fuerte para el tema del seguimiento a las políticas públicas. Planeación Nacional tiene un conjunto de direcciones que son temáticas, son técnicas, son sectoriales, y tiene una interacción con los diferentes ministerios. La Dirección de Evaluación de Política Pública es una dirección transversal, no tiene un sector determinado, pero requiere de las direcciones técnicas para poder puntualizar los temas a manejar con cada sector, así como para poder manejar la interrelación con los diferentes sectores. Cuando nosotros remitimos el informe, que es mensual, a Presidencia sobre cómo va el desarrollo del plan de desarrollo, valga la redundancia, según la entidad o según el sector, Presidencia igual es una entidad transversal, y entre los dos comenzamos a, digamos, generamos algo que llamamos los precontroles de rendición de cuentas, en donde nos sentamos Planeación Nacional, la Consejería Presidencial y la entidad o el sector que consideremos que hay que revisar para efectos de analizar
su avance y las explicaciones de por qué ha tenido unos grandes avances o unos bajos avances. En el componente de evaluación tenemos una interacción permanente del gobierno con la academia y con el mercado de la consultoría, incluyendo los think tanks, porque son ellos realmente los que evalúan las políticas públicas. La selección del programa sí es un tema al interior del gobierno, que responde a una serie de criterios en donde analizamos importancia presupuestal, importancia estratégica dentro del plan de desarrollo, analizamos importancia política, analizamos población beneficiaria en cantidad, que nos amerite justificar la necesidad de que esa evaluación se deba desarrollar. Y en el componente de rendición de cuentas, nuestra interacción es permanente con las organizaciones de la sociedad civil, porque es a las que le estamos remitiendo cuentas. Ahí tenemos, pues en general, todos los programas de transparencia, las ONGs, las fundaciones, que son parte del objetivo al cual nosotros nos enfocamos. Y asimismo tenemos a las entidades de control del gobierno, que también son entidades a las que nosotros le debemos suministrar la información que logramos recabar de nuestro seguimiento y de nuestras evaluaciones. En evaluación yo rescataría un ejemplo que es Familias en Acción. Es un programa que nace en el gobierno del presidente Pastrana entre el año 98 y 2002. Gracias a la evaluación que hicimos, el gobierno entrante, que en este caso fue el gobierno del presidente Uribe en el periodo 2002-2006, tomó la decisión de no cambiar el programa y al contrario, proyectarlo aún más. Y fue gracias a eso. Yo creo que esta es una práctica de seriedad frente al manejo de una política. En seguimiento y rendición de cuentas hay una práctica importante que hemos venido desarrollando en estos últimos años y es el hecho de tener rutina, de tener una periodicidad en materia de estar informándole a presidencia y de que el gerente público esté dispuesto a responder periódicamente, a hacer un balance periódico de su gestión. Pero para poder gerenciar un plan de desarrollo, los cortes anuales son demasiado extensos en un periodo de gobierno que no es tan extenso, que es de 4 años. Entonces estamos hablando de 4 cortes que no es suficiente para tomar correctivos oportunos. Entonces en estos años hemos venido teniendo una gran experiencia, teniendo correctivos, haciendo balances mensuales y trimestrales que nos permiten tener muchos más cortes para poder orientar las políticas. Los diferentes movimientos de la sociedad civil han insistido mucho en el tema del monitoreo de evaluación y ha habido una madurez permanente de nuestros organismos en donde se les exige a las entidades rendir cuentas, algunas más rigurosamente, otras menos, pero es un tema permanente. En el año de 1994 expedimos una ley que se llama la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, en la que nos define una estructura que debe tener el plan de desarrollo y uno de los puntos centrales que debe tener el plan de desarrollo es cómo lo mido, cuáles son mis indicadores, cuáles son mis metas. La primera forma de articular el objetivo de sinergia con los resultados que ha logrado es por la existencia de indicadores serios que tienen un marco institucional y un marco normativo determinado. El segundo es la seriedad con la que se han manejado las evaluaciones. El mercado colombiano en materia de consultoría para hacer evaluaciones no es muy grande, pero sí es muy bueno. Son pocos los competidores, las firmas de consultoría que participan en el mercado, pero cada una de estas es muy buena en sí misma. Entonces nos ha permitido tener unas evaluaciones que técnicamente son muy bien estructuradas, lo cual también ha servido para que la opinión pública, sobre todo la opinión internacional, que es un poco más dada a estos análisis académicos, vea con buenos ojos los ejercicios que ha hecho Colombia frente a estos temas. Hace unos 10 años
esos resultados no se veían tan importantes porque de pronto no teníamos mucha experiencia y porque estábamos en una crisis financiera, un sinnúmero de razones en donde de pronto no había tal motivación. Pero en esta década de este siglo, en donde pues el país en promedio puede hacer un balance de los 10 años de esta década y si bien al principio arrancamos muy mal, nos recuperamos y hemos tenido un desarrollo interesante, pues hemos tenido recursos para poder invertir y eso nos ha llevado a cuestionarnos permanentemente en qué debemos invertir y de qué manera debemos invertir. La forma como afrontó Colombia la crisis fue a través de inversión pública, a través de invertir más pero mejor. Nuestros niveles de inversión se han mejorado y nuestros niveles de ejecución de los recursos de inversión pública han mejorado. Primera lección, supremamente importante, el acuerdo político que nos soporte. Tener claridad de las competencias de cada uno de los actores y el poder buscar entre la articulación de las competencias de los actores soluciones a las situaciones. Segunda lección, no utilizar las evaluaciones ni el seguimiento como una forma de señalar a alguien. O sea, aquí no estamos buscando identificar personas, sino estamos identificar áreas que debemos mejorar en la política pública. Una tercera lección también importante estaría alrededor de articular el avance del seguimiento de evaluación con el manejo de los recursos presupuestales. Es una lección que nosotros todavía no hemos aplicado, pero sí digamos, estos 15 años nos han dicho, tenemos que trabajar en eso. Colombia está a más o menos un año de entrar a formular un nuevo plan de desarrollo. Y eso es un reto importante para la dirección en la medida que nosotros seamos capaces de recoger todas las lecciones aprendidas en las diferentes evaluaciones que hemos tenido, en las diferentes, digamos, resúmenes de seguimiento que hemos tenido, poder recoger todas esas lecciones y aplicarlas en el diseño de las nuevas políticas. Ser capaces de potenciar el hecho de que el gobierno que termina es un gobierno de 2 periodos, en donde lo que estamos buscando por ahora es generar espacios de cooperación horizontal. Pero ese es un reto y es un poco llegar a desmitificar la idea de que una evaluación seria es altamente costosa para todo el que la quiera hacer.